Buenas noches a todos a este primer programa de la segunda temporada de La Nave TV. Estamos hoy con un invitado muy especial, hemos querido iniciar de esta manera, con Miguel Ruiz Zefio, que es un cuentista de Polendas, un autor también bastante experimentado, ha publicado los libros La habitación del suicida, Un nombre distinto, y Si lo olvido un día nos, y el último que se llama La carne en el asador, que lo tengo aquí, lo pueden ver. Bueno, un nombre distinto también lo tengo por aquí. Y bueno, Miguel es un autor además multipremiado, ya lo veníamos anunciando en la publicidad, comentando un poco sobre su trayectoria, y él ha ganado premios muy importantes como el premio de la APJ, el concurso de cuentos José Watanabe Varas se llama, ¿verdad? De la Sí. APJ, y recientemente, este 2020, el premio Copé de Oro en la categoría cuento, por supuesto, ¿no? Así que Miguel, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por darte este tiempo y qué bien que nos podamos ver después de algún tiempo. Diego, buenas noches. Gracias por invitarme a la reinauguración de tu espacio, que me parece importantísimo, ¿no? Tener un espacio más para conversar de libros y de literatura. Gracias a ti, Miguel, nuevamente. Quería empezar, antes de ir al tema que nos convoca puntualmente, que es el cuento El dedo en el disparador, que ha ganado el premio Copé, como bien dije. Quería conversar antes un poco acerca de ti, porque tú tienes una biografía muy interesante. Estudiaste administración en San Marcos y estudiaste recientemente una maestría en escritura creativa. En aquella época, cuando ingresaste a San Marcos a la carrera de administración, ¿pensabas ya convertirte en algún momento en un escritor? Bueno, pensaba en escribir, no, de repente cuando entré a San Marcos no tenía la ambición quizá de publicar y todo eso, pero sí ya había tenido desde los últimos años de la secundaria interés por la literatura, a partir de que en el tercer año me hicieron leer Los Heraldos Negros y en ese tiempo me hicieron investigar sobre la vida de César Vallejo y entonces me interesó mucho esa vida un poco novelesca que tuvo el poeta peruano. Y bueno, leí una biografía de Luis Monguió, además, de Vallejo, que es muy buena, muy recomendable. Y creo que todo eso me fue acercando a la literatura, ¿no? Por supuesto, cuando ingresé a San Marcos, si bien no tenía pensado dedicarme profesionalmente a la escritura, o en todo caso no era una ambición muy palpable, sí ya había escrito algunas cosas muy personales de repente, ¿no? Muy íntimas, pero sin ambiciones mayores, pero sí ya había cierto interés que durante la universidad lo empecé a explotar, ¿no? ¿Y estuviste participando en algún taller de pronto o le dabas estos escritos a alguien conocido, algún referente con el que te identificaras en la escritura? Bueno, aquellos años a mí me resultaba muy difícil compartir lo que escribía y yo no tenía cercanía a círculos de escritores, por lo tanto, si bien, como te contaba, escribía yo cosas que eran para mí, cosas muy personales, cosas que no podía, yo mismo no podía valorar en su verdadera dimensión. Eh, una vez dentro de San Marcos, yo estudiaba administración, pero en el antiguo edificio de economía, donde estaba la Facultad de Administración antes, estaba puesto un paso de letras, de la emblemática, además, letra de San Marcos. Entonces, yo recuerdo que muchas veces acabado mi turno de mañana, como llevaba en los primeros ciclos de administración, iba a letras a ver cómo iba el movimiento, cómo era el movimiento de la carrera de literatura en San Marcos, ¿no? Y entonces me enteraba de recitales, de eventos, de conversatorios, que digamos, que recuerdo que en algún momento me dio una sana envidia ver el movimiento que había en literatura, incluso con Cachimbo, ¿no? Yo
recuerdo haber ido a los pocos meses a Letras y haber visto que se anunciaba un recital de cachimbos. Entonces me parecía extraordinario que desde que entrabas a la carrera ya te metía en el mundo de las letras, ¿no? Si es que no estabas totalmente metido ya. Entonces, durante la carrera de administración llevé un taller que organizó Petroperú hace algunos años con Pepe Bravo, un taller justamente de técnicas narrativas, muy bueno, lo recuerdo siempre. Me quedó grabado desde... Su taller era muy bueno, pero me quedó grabado a mí siempre un gráfico que hacía de Pedro Páramo para explicar las técnicas que usaba Rulfo en esa novela, ¿no? Hasta en esos años ese es el único taller que tomé, ¿no? Luego fue lectura y práctica, un poco de autodidactismo, bastante diría yo, ¿no? ¿Recuerdas los primeros textos en los que fuiste, digamos, consciente de una forma de escribir? No los textos que te acercaron necesariamente a la literatura, que de pronto eran más juveniles, sino aquellos que te hicieron consciente de lo que era una estructura, un estilo. ¿Los recuerdas? Recuerdo haber descubierto a mitad de la carrera de administración los cuentos de Julio Cortázar. No sé, eso lo tengo muy claro porque uno de los primeros cuentos que leí de él fue La noche boca arriba y me llamó extraordinariamente la atención pues la técnica que usa Julio Cortázar en este cuento específicamente para plantear dos argumentos y que lo que empieza como la realidad termina siendo un sueño y viceversa. Además de la cadencia que descubrí en la prosa de Julio Cortázar, ¿no? Creo que muy aparte de los temas que desarrolla Julio Cortázar a lo largo de su obra narrativa, algo que se mantiene inamovible es el nivel de su prosa, ¿no? La cadencia, el ritmo, la música, que es lo que le da forma a esa oralidad que la mayoría reconocemos cuando leemos sus cuentos, ¿no? Pero que está en esos elementos, cadencia, ritmo, manejo preciso del lenguaje. Y recuerdo mucho a Cortázar como un disparador de ideas y que me marcó profundamente, ¿no? Y bueno, como decíamos, has llevado un taller en aquella época de tus inicios en la escritura y también has participado recientemente, has egresado, mejor dicho, de la maestría de escritura creativa en San Marcos, una maestría muy nueva y sin embargo hay muchos que tienen cierta resistencia a este tipo de escuelas. Incluso hay una entrevista muy citada a Philip Roth, donde le preguntan si es si es posible enseñar a escribir, ¿no? Claro, despotrica en un inicio sobre estos talleres, pero dice algo muy importante a modo de consejo, Philip Roth. Él dice, si yo fuera profesor de uno de estos cursos, les diría a mis alumnos, el primer año van a contraer una enfermedad que casi los mate y los va a hacer pasar un año entero en el hospital. Tan pronto como se reincorporen a la vida normal, hagan que los suelten en paracaídas y sin un céntimo en el bolsillo, en medio de un país extraño del que no conozcan la lengua. En él transcurrirá su segundo año. Durante el tercero y último, trabajarán en una mina de carbón. A los que superaran todo esto, les extendería un certificado de aptitud para comenzar a escribir. ¿Qué tan importante es, Miguel, la vida, vivir de esta forma tan intensa, quizás un poco exagerada en la visión de Philip Roth, para escribir? Bueno, creo que muchas personas escriben y lo pueden hacer con bastante solvencia y con mucha capacidad, ¿no? Como creo que la mayoría contamos historias y incluso hay muchas personas que sin ser escritores cuentan anécdotas con mucha gracia y con mucha, no sé, sentido de la intriga. Pero creo que cuando nos referimos ya a la escritura profesional, tiene que haber una mirada, una visión, y eso
si bien tiene que haber una predisposición en el escritor, en la persona que va a dedicarse a la escritura, una predisposición para observar, o sea, y ahí viene lo que mencionabas de vivir, tiene que haber vivido cosas y haberlas observado y desarrollado una sensibilidad especial. Lo que hacen en todo caso los talleres o las escuelas de escritura es brindar algunas herramientas que potencien esa mirada, esa sensibilidad que ya viene en el futuro escritor, ¿no? Son las herramientas, porque finalmente escribir es un oficio y tiene mucho de oficio por las técnicas que se usan, las estructuras que ya otros escritores han usado y de las que uno puede aprender, que uno puede modificar, que uno puede potenciar. Pero creo que ahí hay una amalgama entre una sensibilidad y una capacidad nata específica con el oficio para comunicar esa mirada, ¿no? De la mejor manera, de la manera más eficiente, de manera eficaz y de manera provechosa. De manera también que el mensaje llegue al lector como lo ha pensado el escritor y no se pierda en el camino por una comunicación deficiente, ¿no? Por llamarlo así. Entonces, creo que ese vendría a ser la ventaja de los cursos de escritura, de los talleres. Es algo que descubrí durante la maestría, ¿no? Yo también me resistí mucho al inicio por el autodidactismo que te contaba que tuve para aprender y convencido de que la principal herramienta para aprender era leer escritores calificados, experimentados. Pero, y si bien seguramente he podido descubrir muchas de las técnicas y muchas de las estructuras, muchas de las estrategias de escritura de manera intuitiva y luego empírica, creo que tener sistematizadas estas herramientas es útil, ¿no? Y de repente puede abreviar algunos pasos, puede acortar un poco la evolución de un escritor, ¿no? Entonces, creo que por ahí va la función que pueden tener los grupos o los talleres de escritura. Y mucho de lo que he escuchado además es que de estos talleres, más allá de escribir, lo que uno aprende es a leer, o sea, una mirada frente al texto con el que uno se está enfrentando. Es una mirada que de pronto te puede dar el hecho de compartir con otras personas que también están en lo mismo que tú, en la misma carrera, en el mismo oficio, desde su crítica, porque entiendo que en algún momento hacen una rueda de compartir textos y pues los debates o las riñas que aparecen ahí son o muy cordiales en algunos casos o brutales, ¿no? Porque todos están pensando, caray, algunos dirán, ¿no? Este me está ganando, ¿no? Este está escribiendo mejor que yo. Y otros dirán, oye, qué bueno. Pero de todas maneras ahí sale algo, ¿verdad? Una forma de mirar un texto, ¿no? Ya no miras el texto como un lector, sino como un lector que va a escribir, ¿no? Creo que a la mayoría nos resulta más fácil leer textos ajenos que los propios, ¿no? Y además creo también que quienes nos dedicamos a escribir tenemos que tener una sana dosis de egolatría de repente, de creer en lo que hacemos, de defender lo que hacemos y enfrentar un texto que desde el inicio empieza siendo algo bastante íntimo, bastante reservado, bastante propio de cada uno, enfrentarlo a otras miradas, a gente que también escribe y que puede brindarnos la mirada desde fuera, es útil, ¿no? Y entonces otra de las bondades de los talleres o de los grupos de escritura es que nos entrenan un poco mejor para leer nuestros propios textos, ¿no? O sea, seguramente todos empezamos siendo competentes lectores de textos ajenos, que es lo más fácil, ¿no? Pero a veces identificar los propios textos, errores o detalles a corregir en el propio texto es mucho más difícil porque ahí hay un compromiso especial, ¿no? Muy particular de autor-obra. Entonces, uno también aprende eso, creo, en estos grupos, a leerse distinto,
como bien has mencionado, compararse de repente, ¿no? Este me está ganando. Incluso de repente aprender un poco lo que él hace, yo también lo voy a hacer de distinta manera o a mi manera. Entonces, sí es muy enriquecedor compartir trabajo y el proceso de escritura con otras personas que escriben. Dime, tú has mencionado al inicio de esta respuesta que el autor de todas maneras tiene cierto ego, así sea chiquito, bueno, un eguito aunque sea, ¿no? Pero ¿cómo entenderlo eso en una persona que, como tú, que a veces resulta un tanto más reservada? Todos te conocemos que más bien suele ser de los escritores que uno llamaría de perfil bajo. Sin embargo, no sé si es una posición política, no sé cómo combina este ego con el hecho de que tengas una personalidad más o menos de este tipo. Pero lo que pasa es que en todo caso, a lo que me refiero, o como lo entiendo, por último, es a que este ego que te lleva y te motiva a escribir, a hacer lo que llamaba Vargas Llosa, refiriéndose a García Márquez, a ser un deicida, a crear un mundo propio y con sus propias reglas. Este ego te lleva a enfrentarte a la página en blanco, escribir y decir, yo quiero decir esto y de esta manera, ¿no? Y terminar un texto y presentarlo y seguramente defenderlo. Pero lo otro, la imagen pública del escritor, sí me parece algo menos imprescindible, que muchas veces hay escritores, no es mi caso, pero hay escritores que lo llevan muy junto uno con lo otro, ¿no? La obra o su imagen pública acompaña con mucha fuerza su obra y entonces caminan casi en paralelo, ¿no? Yo no digo que sea la mejor manera como yo la entiendo, pero no, entiendo que no necesariamente puede ser así, ¿no? Creo mucho en la obra al margen del escritor, porque también pasa mucho que suele mezclarse mucho la vida del escritor con lo que escribe, ¿no? Que no es, creo yo, o sea, quienes estamos en el mundo literario sabemos que no hay por qué vincularlo, pero la mirada desde fuera es casi siempre vincularla, ¿no? Entonces, no necesariamente por eso, pero sí pienso que la imagen del escritor no necesariamente tiene que estar unida a la obra, pero también En ese que sentido, la obra debe defenderse sola. en ese sentido, ¿cuál es la fuente de la escritura? ¿Cuál es el insumo más importante que tiene la escritura de Miguel Ruiz Zefio? O de las historias que cuentas, ¿no? Bueno, creo que la observación, sea de vivencias propias o de vivencias ajenas, pero la observación, ¿no? Creo que he desarrollado, en todo caso, el tiempo que llevo en esto me ha ayudado a desarrollar una mirada particular sobre los hechos, sobre cualquier hecho, ¿no? Puedo ver una noticia, por ejemplo, como sucede en el caso del cuento del Copé, pero así me ha pasado con otros textos, una noticia y en lo que de repente todos se detendrían o ocuparían su mirada, me interesa menos que algo que detecto yo, que me resulta más profundo o más atractivo de explorar, ¿no? Y creo que eso es lo que desarrollo en lo que escribo, ¿no? Una mirada particular sobre la cotidianidad, porque mi escritura, mis historias son mayoritariamente realistas, por lo tanto, creo que lo que podría potenciarlas o hacerlas valorables es la mirada que se ponga sobre este hecho cotidiano. Y bueno, ya que llegaste de esta forma al texto El dedo en el disparador, que es el que te ha hecho ganador del premio Copé de Oro 2020 en la categoría de cuentos, vamos a hablar de lleno de este relato, ¿no? Eh, dices que te apareció la idea de una noticia, ¿no? Cuéntanos un poco de qué se trataba esa noticia, ¿no?
Bueno, la noticia era justamente lo que tomé como insumo, el asesinato accidental de una mujer por parte de su hijo de 2 años en un supermercado cuando estaba haciendo compras en un Walmart. Y me puse a indagar, el hecho en sí me pareció sumamente violento, sumamente chocante, porque había habido una seguidilla de temas violentos en varios estados de Estados Unidos, eh, pero mayormente las noticias que nos llegaban eran las de los adolescentes que por algún tipo de bullying eh, o revanchismo entran y disparan, ¿no? O gente que por un reclamo, un desequilibrio en todo caso, toma un rehén y, bueno, acaba en una tragedia. Pero de pronto me encontré con este hecho accidental en el que estaban implicados una madre y su hijo, un ser totalmente inconsciente por la edad de 2 años. Y empecé a indagar sobre, la noticia me quedó ahí grabada y una semana después empecé a indagar sobre qué había pasado con este hecho, ¿no? Y bueno, me enteré de algunos detalles de los funerales, algunos detalles de una polémica que había habido en blogs sobre el hecho, sobre la tenencia de armas. Indagando me di con la sorpresa de que este tipo de sucesos ocurre no tan frecuentemente, pero sí con bastante, se repite. Entonces, incluso en una sección del cuento recojo una serie de hechos parecidos al que narro principalmente, pero me llamó la atención la facilidad o la frecuencia con la que estaba sucediendo esto, ¿no? Menores de edad, la mayoría menores de 5 años, que disparan y matan o hieren gravemente a una madre, al padre, a una hermana, a un primo. Y como mencionaba antes lo de la mirada, me quedó resonando la idea o la pregunta de qué pasa con estas familias luego, ¿no? Algo se quiebra, de hecho, porque son todos los que participan son miembros de una familia, y luego del hecho accidental la vida tendrá que continuar, ¿no? Pero ¿cómo continúa? Eso creo que fue la pregunta que quise explorar a raíz del hecho, ¿no? ¿Qué pasa con una familia donde un hecho trágico la rompe y luego los miembros tienen que seguir conviviendo unos con otros? Claro, porque el cónyuge que sobrevive a su esposa, el cónyuge supérstite, diríamos en el derecho, eh, se plantea una pregunta constantemente que se le viene a la cabeza, ¿no? ¿Realmente ese niño de 2 años será totalmente inocente del hecho ocurrido o habrá realmente alguna intención en lo que ocurrió? Y por ello él mismo trata de repetirse, creo con énfasis, para autoconvencerse de que no es así, de que el niño efectivamente es inocente, puro y que ha sido solo un accidente. Trata de repetirse de que es un niño muy joven, que no le oye, no hay que decirse lo que la prensa lo ha tratado de esta manera o aquella, y que no se han llevado muy bien las cosas. Eh, ¿Tú crees de que el mal es algo que es connatural al ser humano desde tan temprana etapa? Bueno, en Un principio, tanto filosófica esta pregunta, pero sí, creo pero que es ya lo válida, había. creo que es válida porque tus cuentos eh, tienen esta seguidilla, esta constante, y además me remito para permíteme apoyar mi pregunta, mi duda, con un epígrafe que tú empleas para tu cuento Descifrando a Lulú, que dice: quien con monstruos lucha, cuide de convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras largo tiempo un abismo, el abismo también mira dentro de ti, de Nietzsche. Sí, bueno, hay una frase célebre, clásica de Rousseau,
que decía que el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Y en este caso particular que se plantea en el cuento, el niño está bajo el cuidado de sus padres y educado por sus padres, ¿no? Creo yo que en todo caso somos los adultos los que inculcamos conductas a los niños, ¿no? El padre que sobrevive, el cónyuge, como has mencionado, se repite, una frase que se repite para convencerse de la inocencia o pureza del niño es que un niño juega con lo que dejan a su alcance, ¿no? Y en otro punto, en dos puntos del cuento, el narrador que se hace fil sobre el suceso menciona que el niño coge la pistola y el tipo de niños se ven enfrentados desde muy pequeños hoy, ¿no? Ahora que tenemos a veces a niños. Perdóname que esta última parte de tu respuesta no se escuchó muy bien. Creo que hay una conexión un poco difícil. ¿Puedes repetir lo último que dijiste? ¿No? De tu respuesta. Bueno, decía que el perfil del periodista que escribe el perfil menciona que el niño coge la y iba entonces a hoy con estímulos de este tipo, ¿no? Videojuegos o programas infantiles que a veces ya tienen esta, o denominados este tipo de estimulencia. La ficticia que escribe el perfil dentro del cuento es que un niño menor de 3 años no desarrolla todavía recuerdos, por lo tanto, es una persona que va a poder recordar lo que le pasó. Y esto está claro para él, al menos, que el niño al futuro no sufriría el trauma de haber disparado contra su madre, ¿no? O al menos no lo va a recordar, ¿no? Pero sí creo que somos los adultos los que inculcamos conductas a los niños y por lo tanto, si hay alguna maldad que crece con el ser humano durante su vida, es inculcada por sus padres o por los adultos que estamos a su alrededor. Ok. Sin embargo, tus otros cuentos, justamente, no sin embargo, sino además tus otros cuentos tienen esta idea de tocar la vida un poco desgraciada, trágica, de personajes que han pasado por hechos violentos. Se me viene a la mente Dos pájaros, un tiro, ¿no? De tu cuento Un nombre distinto, donde una muchacha es violada repetidamente por su propio padre, ¿no? Vive con ella, prácticamente en calidad de esclava, y de alguna manera logra zafarse de su padre asesinándolo finalmente, ¿no? Entonces, ¿tú crees a esto es a lo que quiero ir? ¿Tú crees de que puede haber una buena historia si no hay un hecho particularmente trágico, si no hay un hecho, si no está la maldad de por medio en lo que se cuenta? No, sí hay sí puede haber una buena historia al margen de la maldad, ¿no? Es un tema que a mí me interesa mucho porque incluso en el tiempo en que me he dedicado totalmente a la administración y a manejar grupos de personas, me encontraba en situaciones en las que una persona, un trabajador de quien jamás hubiera pensado una conducta deshonesta la cometía. Entonces, eso me llevaba a la pregunta de qué pasó aquí, ¿no? ¿Qué se rompe o qué estaba latente y de pronto se hace evidente? Entonces, yo tengo muy marcado probablemente ese desenmascaramiento de los personajes que enfrentados a una situación eligen mal. Y entonces seguramente por eso está como un sello en mí el asunto de la maldad. Pero, por ejemplo, hay temas como la fantasía que a mí me interesa mucho, ¿no?
Seguramente no lo he explorado o no he escrito demasiado sobre eso porque me parece bastante difícil, ¿no? En el sentido de hacer verosímil un argumento fantástico sin caer en cosas que ya se hayan hecho, ¿no? Pero sí, o sea, creo que otro tipo de tragedias o en todo caso otro tipo de sentimientos también pueden dar un espacio para buenas historias, ¿no? Bien, y ya volviendo al género en particular, que es tu género predilecto, solamente has escrito cuentos, ¿verdad, Miguel? Hasta el momento. Sí, solamente cuentos. Ya. Siempre, ¿por qué crees que siempre se le pregunta a los escritores y para cuándo la novela cuando dicen que es cuentista? ¿Qué ocurre en el Perú, por lo menos, que esa suele ser una pregunta recurrente? Creo que es una tendencia mundial, pero en el Perú también se pronuncia bastante en el sentido de que al ser géneros similares por el hecho del lenguaje narrativo, el insumo en todo caso, se piensa que el cuento es una historia pequeña o corta y la novela es una historia larga y entonces de menos hay que ir a más. Entonces entiendo por ahí la lógica de vincular el cuento como un paso previo a la novela, ¿no? Pero en realidad aparte de ser géneros distintos, son entrenamientos distintos. La novela abarca un mundo amplio, cronológicamente extenso, normalmente está poblada de muchos personajes, cada quien con una vida propia, cada quien con elementos a su alrededor distintos y que en algún momento interactúan seguramente, pero que llevan una puesta en escena, por llamarlo de alguna manera, amplia, ¿no? Que irradia hacia muchos lados y que incluso a veces una novela fallida no logra amarrar todos los cabos que lanza hacia todos lados, ¿no? Entonces, es una lógica distinta a un cuento que, por el contrario, de ese mundo amplio que puede narrar una novela, identifica un punto pequeñito, un suceso, y arma toda una mirada, una filosofía, una historia, un evento alrededor de ese punto pequeñito. Y si bien en ambos casos hay narración y hay técnicas y hay personajes, un cuento puede tener un solo personaje y pasar en un día o en un minuto. Esas son también las bondades que tiene el cuento, al margen de que haya novelas como En busca del tiempo perdido, que también se ciñen a periodos muy pequeños de tiempo, pero creo que va por ahí, por el hecho de que las hermana la técnica narrativa, pero la diferencia, el punto en el que se enfocan, ¿no? En el cuento se reduce el objetivo y en la novela se amplía al máximo. Te cuento que tenemos preguntas también desde el Facebook. Bueno, una pregunta. Nuestro amigo Blaschikowski Judel, bueno, me imagino que ese es un nick, ¿no? Te pregunta, bueno, vamos a ponerla ahí. Es un poco larga, pero igual la voy a poner un momento al menos y la leo. Miguel, ¿te ha tocado ganar el COPE en un contexto distinto, sin libros impresos aún, pero en tu caso compartido en un periódico y distribuido en la web de dicho diario? ¿Cómo has tomado esta experiencia y qué tal vez la diferencia entre la lectura en formato impreso y digital? Efectivamente, para contextualizar esta pregunta, el cuento de Miguel ha sido publicado por Entregas en Perú 21, ¿verdad? Sí, exacto. Uh-huh. Sí, fueron 8 semanas en Uh-huh. las que estuvo apareciendo el cuento en un diario, tanto en la versión impresa como en la digital. A mí me pareció extraordinario por el hecho de difundir literatura en un medio masivo, que no es usual, o en todo caso
no conocía yo una experiencia cercana parecida, ¿no? Me gustó, me pareció útil para difundir un trabajo, en este caso el mío. En el caso de un cuento que no está pensado para dividirse en entregas, no es necesariamente lo ideal, ¿no? Porque se pierde hilación entre los hechos. Justamente de lo que hablaba en un cuento en el que hay que concentrar mucho la mirada en un evento y por lo tanto lo recomendable siempre es leer de tirón un cuento. Si bien, entonces digo, no es lo ideal la lectura por entrega de un cuento, ayuda a visibilizar un trabajo, un trabajo literario, en este caso refrendado por Petroperú y su premio Copé, para hacer visible el trabajo de un escritor en particular, ¿no? En este caso me correspondió a mí. Y bueno, que es probable que los lectores que hayan podido coleccionar la versión impresa hayan esperado para tener todo el cuento reunido y leerlo como correspondería. O en todo caso, quienes llegaron a la octava entrega de la digital hayan leído en orden y sucesivamente el cuento. Pero en realidad fue una iniciativa para felicitar, fue una iniciativa que espero que se repita en adelante o en todo caso que se mantenga. Y justamente lo de las entregas me hace recordar mucho a la época muy de hace muchos años en la que se publicaban novelas por entregas, ¿no? Y ahí de repente podríamos hacer otra distinción entre que la novela es un poco heredera de este formato de por entregas, en el que cada capítulo siembra una pequeña intriga hasta la siguiente publicación, ¿no? Ahí también veríamos una diferencia. El cuento no se presta mucho, o en todo caso, de repente hay cuentos que se prestan mejor por el tema que tratan, pero fue una experiencia nueva y para aplaudir, ¿no? ¿Y se va a publicar de manera convencional también el cuento? O sea, ¿va a ser publicado en un libro como antes lo hacía Petroperú? Con los ganadores, Sí, finalistas. Uh-huh. sí, justamente Cope está preparando la edición, creo que va a salir en el próximo mes, en abril. Seguramente Petroperú va a informar sobre el evento próximamente, pero ya sé que se está trabajando las pruebas, ya he visto una primera versión diagramada, seguramente ya se está trabajando con todos los Fenomenal. autores, porque el cuento recoge el cuento ganador, las menciones honrosas y a los finalistas, ¿no? De esta edición. Seguramente también se está preparando el libro del concurso de ensayo también, así que seguramente ya sabremos noticias en los próximos meses. En caso de la versión, mejor dicho, del concurso de cuento, es en abril que está programado el libro. Y antes de este premio ha sido finalista del premio Copé en 4 ediciones. Eso es perseverancia, Miguel. Qué bárbaro. Hay que ser terco para ser escritor en este país, ¿verdad? Bueno, en realidad uno puede ser escritor y sentirse bien haciéndolo al margen de los premios, ¿no? En mi caso era un objetivo personal, ¿no? No necesariamente. Hay muchos escritores que han llegado a la celebridad sin haber pasado por el COPE, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, novelistas, ¿no? En años recientes es que COPE ha empezado un concurso para la novela, pero era más que nada un objetivo personal, ¿no? Algo que desde muy joven, ahora que lo mencionabas al inicio de la entrevista, cuando era joven y te mencionaba que no tenía no interactuaba con círculos de escritores y no tenía cómo valorar lo que yo escribía, leía también las notas periodísticas que hablaban sobre escritores, ¿no? Y muchas veces se mencionaba que el escritor X, que acaba de publicar una novela recientemente, en algún momento de su trayectoria había ganado el premio Copé, ¿no? Y era como que un galardón o en todo caso un termómetro de la calidad que tenía este escritor cuando se le presentaba en esta reseña o cuando se hablaba de un nuevo libro publicado por él. Bueno, y en vista que eres un asiduo participante de concursos, de que has seguido la trayectoria de este premio además, ¿tú recuerdas algún cuento ganador del Copé que particularmente te haya gustado?
o te haya tocado a ti personalmente? ¿Recuerdas alguno de pronto? Bueno, recuerdo mucho el derbi de los penúltimos, ¿no? De Fernando Iwasaki. De Iwasaki. Uh-huh. Sí, exacto. Y recuerdo además mucho, siempre un cuento de José de Pierola, que fue finalista de una edición que era Variaciones sobre un tema de Nabokov. Mira. Un cuento muy técnico además, que es uno de los estímulos que me llevaba a participar en el premio, ¿no? Porque era un cuento muy técnico y a la vez muy experimental. Entonces me hacía ver que no necesariamente tenía que ser un cuento canónico o clásico el que se terminaba premiando, ¿no? Fenomenal. Bueno, y ahora lo tienes y seguramente El dedo en el disparador será también un cuento de referencia para futuros participantes. Te agradezco mucho, Miguel, haber participado en esta primera transmisión de la Nave TV en su segunda temporada. Por supuesto, decirles a los que han seguido esta conversación, a los que están aquí y también a los que van a ver el registro en video, que Miguel tiene libros muy interesantes como La carne en el asador, Un nombre distinto, también se consigue por ahí con Altazor seguramente, y Si lo olvido un día nos, y es de nuestros más importantes cuentistas, hay que leerlo, tenemos una tradición muy rica en cuento, ya saben que Ribeiro es un exponente internacional y Miguel es un gran sucesor, un gran representante también. Muchas gracias, Miguel. Gracias a ti, Diego. Bien, muchachos, esta ha sido la primera transmisión de la Nave TV y nos vemos la próxima semana. Iremos anunciando el invitado en lo que va de estos días. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego.